Este próximo sábado tendremos una edición más del torneo King of the Ring and Queen of the Ring, uno de los más antiguos en la historia de WWE, un torneo con mucha historia, pero que aún así tristemente nunca ha logrado ser totalmente prestigioso, aun cuando sí es uno icónico, así que en conmemoración, hoy vamos a ordenar a todos los ganadores de ese torneo, desde el peor hasta el mejor de todos. Ok, aquí hay un poco de trampa, y es que Nakamura no ha ganado jamás el torneo del Rey del Ring. Sin embargo, en 2021 entró en una rivalidad con Baron Corbin, compitiendo por la corona y por el estatus de Rey del Ring, con Shinsuke ganando el combate. Y esa es precisamente la razón por la que se lo coloco al final de la lista, porque a pesar de sí ser considerado oficialmente como un Rey del Ring, no ganó el torneo, sino que se ganó la corona después en un combate individual. Entonces, como no tuvo que pasar por todo el torneo, llegar a la final, etc., pues por eso lo coloco como el peor de todos. El miembro de DX logró ganar el torneo del Rey del Ring en la edición del año 1999, superando en su camino a luchadores como Kane, X-Pac y Ken Shamrock. A pesar de todo esto, la victoria de Billy Gunn no trascendió a nada ni ayudó a impulsar su carrera, la cual se mantuvo exactamente igual tras ganar el torneo. Quizá Kane hubiera sido una mejor opción para ganar aquella edición. Tristemente, el gran monstruo rojo siempre alcanzaba a rozar la gloria, pero nunca la conquistaba, y en esta ocasión Billy Gunn se llevó la victoria para ser un Rey del Ring totalmente olvidable. Ganador de la edición 1989, Tito Santana llegó al final del torneo con ideas de impulsarlo como luchador individual, contando durante todo el torneo una historia en la que se separaría de su compañero del Tag Team Strike Force, Rick Martel. Ambos lucharon en la final, y Tito Santana comenzaba a perfilar su carrera individual, pero tristemente esta jamás prosperó en la WWE y al final ganar el Rey del Ring no le sirvió de nada. Ganador de la edición 1985, Don Muraco fue el primer luchador en ganar el torneo. Sin embargo, en ese entonces la WWF no tenía grandes expectativas ni planes con el mismo, y por supuesto no esperaban que se convirtiera en toda una tradición, por lo que la victoria de Muraco no tuvo una gran repercusión en su momento ni ayudó a impulsar su carrera. Es bastante parecido al Royal Rumble, que cuando Jim Duggan lo ganó, la empresa no esperaba que se convirtiera en algo tan icónico, y por ende, si bien queda como el primer ganador, no queda como un gran hito en su carrera. El ganador de la edición 2008, la última del torneo hasta su regreso en 2012, Regal derrotó a CM Punk en la final y se perfilaba para cosas grandiosas. No en balde siempre fue uno de los luchadores más infravalorados de la empresa. Sin embargo, falló en la política de bienestar y fue suspendido 60 días, por lo que el empuje que se le preparaba tras ganar el Rey del Ring terminó en la nada. Una lástima para un luchador sumamente talentoso, y siempre nos quedará la espinita de lo que pudo haber sido su paso como rey. Barrett siempre fue considerado por los fans como una futura estrella del evento principal en WWE, pero tristemente su carrera jamás terminó de despegar, ni como líder de Nexus, ni con el personaje de Bad News, ni como el Rey Barrett. En la final derrotó a Neville, otro luchador que iba subiendo como la espuma en WWE, pero ganar el torneo fue el primer paso de Barrett para perder notoriedad en su carrera, y pasó de ser una carta fuerte en la escena midcard a convertirse prácticamente en un jobber con su personaje del Rey, y tristemente jamás logró levantar su carrera de nuevo. El Rey Corbin siempre será recordado como uno de los personajes más odiados por los fans de WWE. Corbin ganó el torneo en el año 2019 y tuvimos que aguantarlo hasta el 2021 con su personaje de Rey, el cual era sencillamente insufrible. Afortunadamente perdió la corona con Nakamura, y eso nos ayudó a tener uno de los personajes más divertidos en su carrera, el Baron Corbin pobre. Quizá la primera vez que auténticamente los fans simpatizaron con él desde que era el lobo solitario. Y el Baron Corbin pobre nos dejó momentos muy graciosos y muy recordados, y fue una consecuencia de ser Rey del Ring, pero seamos sinceros, su paso como Rey no dejó nada memorable. Uno de los ganadores más polémicos, no tanto por haber ganado el torneo, sino por lo que pasó después. Woods derrotó a Finn Balor para ganarlo, y poco después entró en una rivalidad con el mismísimo Roman Reigns, donde lo venció por descalificación, siendo por mucho tiempo el único luchador que derrotó al jefe tribal, al menos por descalificación. Sin embargo, poco después la WWE revirtió este resultado, y ahora se proclamó que el combate terminó sin resultado oficial. Poco después Woods se lesionó, y cuando regresó ya no tenía el personaje del Rey. Si escaló hasta este punto fue simplemente porque logró hacerle cara a Roman Reigns y nada más.
Zelina fue la primera ganadora de la edición femenina del torneo, y hasta ahora la única. Pasando a ser llamada como Queen Zelina, obtuvo tras ganar el torneo una oportunidad por los campeonatos en pareja de WWE, ganando los títulos junto a Carmella y reteniéndolos por un buen rato, defendiéndolos incluso en WrestleMania 38, donde finalmente los perdieron. Parecido a Xavier Woods, Zelina finalmente se lesionó y cuando regresó a la empresa, el personaje de la reina había quedado atrás. Para ser la primera ganadora no tuvo un paso tan destacado, pero sí fue mejor que varios competidores que ganaron el Rey del Ring. Shamrock era una de las grandes promesas de la WWE en la era de la actitud, un peleador que venía de las artes marciales mixtas y que se perfilaba llegar lejos en la empresa, quienes optaron por darle el Rey del Ring del año 1998, derrotando al mismísimo The Rock en la final. Sin embargo, la carrera de Shamrock no logró despegar mucho después de esto, y al final terminó siendo eclipsado por el mismísimo luchador que venció en la final, The Rock. Bastante triste, creo que Shamrock tenía potencial, pero tristemente jamás logró encajar del todo en WWE. Mabel Viscera Big Daddy B, este luchador con tantas facetas, ganó el Rey del Ring del año 1994. Rápidamente adoptó el personaje del King Mabel, y no solo eso, empezó una racha de victorias tras ganar el torneo, la cual lo llevó a retar a Diesel por el campeonato de la WWF. No ganó el combate ni el título, pero ganar el torneo le brindó un nuevo empuje a su carrera, y su personaje del Rey al día de hoy sigue siendo icónico para los fans noventeros de la WWF. Esta leyenda de la lucha libre ganó el Rey del Ring de 1988, derrotando a Randy Savage en la final. Más temprano ese año, DiBiase había perdido contra el mismo Savage el campeonato de la WWF en WrestleMania 4, por lo que derrotarlo para proclamarse del Rey del Ring parecía ser su camino al estrellato y a regresar a la escena estelar. Tristemente, y aunque ganar el torneo sirvió para darle más relevancia a su carrera y refrescar su personaje heel, DiBiase siempre se mantuvo como el villano que al final era derrotado y jamás volvió a tocar el título mundial. El guerrero celta ganó la edición 2012 del torneo, derrotando a John Morrison en la final y convirtiéndose en el King Sheamus. Ya era una estrella consolidada y tuvo un buen paso como rey, aunque bajo el plano midcard se destacó siendo lo mejor de esa división y entregando lo mejor de sí ante el buqueo que el equipo creativo le hacía tener, un buqueo que era muy inconsistente y que no era el mejor, pero Sheamus se las apañó para hacer de esto uno de los momentos más recordados en su carrera y llegar a ser memorable, como les digo, uno de los elementos más destacados de la escena midcard durante esos años. El primer año de Lesnar en WWE fue brutal, y ganar el Rey del Ring solo fue uno de los logros que consiguió cuando llegó a la empresa. Lesnar derrotó a Rob Van Dam en la final, y aunque no desarrolló un personaje de rey y su victoria en el torneo sinceramente quedó opacada ante los otros logros que consiguió meses después, como el campeonato de la WWE o ganar el Royal Rumble, ganar el torneo fue la primera muestra de que estábamos ante una bestia encarnada que marcaría un antes y un después en WWE. Triple H ganó el Rey del Ring de 1997, todavía con su personaje de noble de sangre azul, Hunter Hearst Helmsley. Su victoria en el torneo sirvió para finalmente consolidarlo como uno de los elementos fuertes de la escena midcard en WWF. Aún faltaba tiempo para ver a Triple H en planos estelares, pero su victoria en ese torneo sirvió como un preámbulo de lo que el Rey de Reyes podría llegar a ser, y es uno de los momentos que sin lugar a dudas definieron su carrera y le ayudaron a quedarse en la mira de los fanáticos de WWE. En el año 2001, Edge comenzaba a dar sus primeros pasos como luchador individual, tras haberse hecho de un nombre en la división de parejas junto a Christian, y llegó a la final del torneo para derrotar a Kurt Angle y salir como Rey del Ring, en una más de las grandiosas luchas en su ya clásica rivalidad. La victoria en el torneo le sirvió para ganar el campeonato intercontinental más adelante, y nos demostró que aquel joven luchador de Canadá había llegado para quedarse, y para marcar una diferencia y grandes cosas en WWE. Uno de los luchadores más grandes, exitosos e importantes de la época de los territorios y en toda la historia de la lucha libre, logró ganar el Rey del Ring del año 1986 y tener un gran buqueo, siendo el primero en adaptar un personaje de rey y convirtiéndose en un retador habitual de Hulk Hogan. Y aunque no logró ganar el campeonato, en parte debido a su edad y a las lesiones, el 8 veces campeón de la NWA, el Rey Hardy Race, fue el primero en darle un prestigio real al torneo y en poner el nombre del mismo muy alto. Una de las más grandes leyendas en la historia de la lucha libre, también es uno de los más grandes e importantes exponentes de la historia del Rey del Ring. Harley Race siempre será un grande.
El ganador de la edición 1987, el Macho Man, derrotó a King Kong Bundy en la final para convertirse en el Macho King, ganando el torneo como heel, pero gracias al insetante apoyo de los fanáticos, convirtiéndose a face en el proceso y ganando el campeonato de la WWF poco después. El Macho King terminó de darle importancia al rey del ring tras el grandioso trabajo de Hardy Race el año anterior, y su faceta como rey sirvió como inspiración para muchos luchadores que ganaron el torneo en años posteriores. Uno de los grandes pilares de este torneo y de la WWE en general. Siempre serás un grande, Macho Man. Engel ganó la edición del año 2000, demostrando así que además de ser uno de los mejores atletas en pisar WWE, también podía ser sumamente entretenido y divertido si se lo proponía. Derrotó a Rikishi en la final, y aunque previo al torneo ya había sido campeón intercontinental y campeón europeo, fue su victoria en esta competencia la que terminó de impulsarlo y le permitió ganar el campeonato de la WWE poco después, uno de los luchadores más beneficiados por ganar el Rey del Ring, cuya victoria sirvió para demostrar que no solamente era atlético, sino que podía adaptarse muy bien al entretenimiento. Ganador de la edición 1996, sorprendentemente Stone Cold está hasta esta posición del top, no tanto por lo que ganó tras el torneo o por el impulso que le dio. Derrotando a Jake Roberts en la final y tras subir a recibir su puesto como rey, Stone Cold lanzó una de las mejores y más importantes promos en la historia ya no solo de WWE, sino de la lucha libre en general, la promo en la que se proclamó como Austin 316. No hubo vuelta atrás, y el público ya no le quitó los ojos de encima a Stone Cold, y esta victoria y esta promo fueron los primeros pasos para que se convirtiera en una de las más grandes estrellas que WWE ha visto en toda su historia. Owen ganó la edición de 1994 del torneo y se proclamó a sí mismo ya no solo como el rey del ring, sino también como el King of Hearts, haciendo un juego de palabras entre el rey de los corazones y el rey de los hearts, convirtiéndose en uno de los reyes más icónicos de WWE y uno que inspiró a muchos ganadores futuros. Esta victoria es uno de los mayores logros en la carrera de Owen y sirvió para impulsarlo a entrar en una rivalidad con su hermano Bret por el campeonato, entregando ambos combates maravillosos y cartas de amor a la lucha libre, uno de los mejores ganadores de este torneo y que se queda con el puesto número 3. El Rey Booker no podía estar en otra posición y sinceramente batallé mucho sobre si ponerlo en el primer lugar. Derrotando en la final a Bobby Lashley, Booker T ha sido quien mejor adaptó el personaje del Rey, cambiando su nombre y todo su gimmick al de King Booker, tomándoselo demasiado en serio y convirtiéndose en una de las estrellas principales de SmackDown en el 2006 y uno de los personajes más queridos y mejor recordados de la Ruthless Aggression era. Además, como King Booker, logró ganar el campeonato mundial pesado derrotando a Rey Mysterio para consolidarse así como uno de los personajes más entrañables, memorables y queridos por los fanáticos de WWE. El Hitman es el único luchador que ha ganado 2 veces el torneo, una en 1991 y otra en 1993, que además fueron consecutivas porque en el 92 no se realizó. Estas victorias sirvieron para consolidarlo como una de las principales caras de la empresa durante la New Generation era, y fue a partir de aquí que el Hitman despegó, y había demostrado su talento en la escena tag team junto a Jim Neidhart, pero sus victorias como rey del ring demostraron que Bret estaba más que listo para una carrera individual, y fueron la puerta de entrada al estrellato de una de las más grandes leyendas en la historia de la lucha libre profesional. Batallé mucho sobre si en el primer lugar merecía ir el Rey Booker o Bret Hart, pero creo que las victorias de Bret sirvieron para crear una de las leyendas más grandes y a uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, así que el que queda como el rey del ring definitivo y como el mejor en la historia de WWE hasta ahora es Bret the Hitman Hart.